Bien. Buen día, profesor. ¿Todo bien? Hola, sí, Ya Hola, estamos todos preparados aquí. Está el profesor Letelier también en Boston o cerca de Boston, por ahí. Así es que vamos a estar en el seminario de Carolina Llévenes, que ella va a hablar acerca de las adicciones. Adelante, Carolina. muchas gracias, profesor. Ya, muy buenos días a todos. Gracias, profesor Letelier, profesor Podosis, Esteban, por estar presente y a los compañeros de la generación 2024. Yo hoy les voy a presentar mi seminario de título que lleva por nombre Adicciones, una mirada desde la biología del conocer. Para comenzar, voy a dejar en antecedentes como primera etapa qué se conoce hoy como adicciones. Lo más común es la definición de la RAE, dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. También vamos a ver una mirada desde la etimología. La procedencia procede del latín addictus, adicciones, y que significa pegado o adherido a algo o a una persona. Y por otro lado, sabemos que según la ley romana significa sumisión a un dueño o amo. Y este término se apelaba para justificar la esclavitud en esos tiempos. Otra mirada de adicciones, otra definición es de la Organización Mundial de la Salud. Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Entonces, en modo general, escribí o propuse aquí las cuatro adicciones más comunes según la Organización Mundial de la Salud, bajo su definición de enfermedad, que son el alcohol, drogas, juegos de azar, sexo, y otras adicciones que consideré o que están bajo esta hipótesis de adicciones desde la mirada de la biología del conocer, que es leer, usar ropa, quejarse y el sufrimiento. La pregunta de este seminario de título es si todos los sistemas vivos son adictos. ¿Y cómo puedo responder a esta pregunta desde la biología del conocer? Podría decir que la única adicción de un sistema vivo es la conservación de la organización, mientras está en continuo cambio de estado, siendo un sistema homoestático y autónomo. De lo contrario, no existiría el sistema vivo. Debe mantenerse en esta conservación de la organización. Sin embargo, esta respuesta no es del todo correcta porque los sistemas que integran un sistema vivo no producen conducta y solo participan en la dinámica de cambio de estado del sistema que integra. Es decir, los sistemas integrantes de este sistema vivo no saben distinguir conductas en el lenguaje. Y a raíz de esta respuesta me pregunto si, más específicamente, si dormir, comer, beber alcohol y drogarse, dado que estamos hablando de adicciones, son todas conductas. Y sí, porque la conducta es una relación entre el sistema vivo y el entorno en que un observador está haciendo aquella distinción. Y para profundizar un poco más, es si dormir, comer, beber alcohol y drogarse son todas conductas, todas ellas conductas adictivas. Y esto va a depender de la distinción que haga el observador. Puede ser una conducta adictiva, alguna de ellas o todas de ellas, las que se nombraron en la pregunta, incluso pueden tener implicancias éticas y morales, según lo que distinga el observador. Pero eso no es un tema de la biología del conocer, las implicancias morales y éticas. Pero lo dejé ahí como una observación. A raíz de esta hipótesis, sugiero algunas preguntas y respuestas para poder responder. Comienzo preguntando si todas las conductas, sean o no definidas como adictivas, son destructivas. Y sí, desde mi percepción, de alguna manera, todas las relaciones con el entorno, o sea, todas las conductas, desde el nacimiento de un sistema vivo, finaliza con la desintegración o la destrucción del mismo.
Y algunas de estas conductas podrían considerarse inmediatamente destructivas y otras podrían serlo en el mediano y corto plazo. Entonces, me pregunto, ¿qué hace que se mantengan ciertas conductas a lo largo de la existencia de un sistema vivo, sabiendo de que hay algunas que son inmediatamente destructivas a largo plazo, mediano plazo? El sistema vivo en su interactuar recurrente con el entorno conserva su organización siendo autónomo. Es solo autonomía. Si, si tomo café recurrentemente, podría observarse como una adicción, pero es para mantener mi autonomía como ser vivo. Y así tantas otras conductas. Entonces, me pregunto por qué el adicto se hace adicto. Y es solo porque puedo permitir, en este caso el sistema vivo puede permitir, según su estructura, el ser adicto. Su estructura lo permite. Probablemente el gato que está en mi casa no se haga adicto a ese café o a alguna sustancia que a mí sí me provoca o me gatilla o puedo otorgar la adicción. Un sistema vivo en su composición de organización y estructura está en un constante dinamismo que permite diversos cambios de estado, resultado de las perturbaciones en la interacción continua con su entorno. Entonces, podríamos decir que el adicto le otorga al perturbante una cualidad de adicción. Y finalmente, desde la mirada de la Organización Mundial de la Salud, que define las adicciones como enfermedades, me pregunto cuántas más posibilidades traería en el ámbito de la medicina y tratamiento para adicciones replantear la conducta adicción. Sí, este replanteamiento tiene la intención de una mirada sistémica para responder el fenómeno de las conductas adictivas. Es posible ampliar las formas con las que se intenta relacionar los tratamientos con los seres humanos que deseen mejorar su relación con el consumo de una sustancia o actividad. Dada todas estas respuestas y preguntas para la hipótesis inicial, dejo una conclusión o tres conclusiones que finalmente se disponen a una y es la misma. Cualquier distinción de conducta adictiva es una relación del sistema vivo y el medio donde se encuentra y la observación de esta relación del sistema vivo y el medio es la distinción que se otorga a dicha relación y es por parte del observador, que puede ser el mismo o que puede ser un tercero. En tal caso, la existencia de cualquier sistema vivo, sea humano u otro cualquiera, un pez, un pájaro, puede ser distinguido como una conducta adictiva, toda vez que el observador ve repetir conductas, por ejemplo, tróficas, que son ingestas dañinas para la salud o desintegradoras de los equilibrios internos. Porque al parecer lo que finalmente lleva a una adicción es el daño. Adicción es daño. Cada conducta de un sistema vivo, sea un pájaro, un pez, un gato, un humano, es una relación que se da mientras se conserva la organización. En su autonomía, indistintamente si se le atribuye la distinción de conducta adictiva o defina como adicto. Finalmente, un adicto conserva su conducta como adicto en la distinción como adicto para conservar su autonomía. Muchas gracias. Esa ha sido mi presentación. Gracias, Carolina. Gracias, Esteban. Profesores, No, y a Podemos mí me gustó mucho, ¿eh? podemos quitar la presentación para poder vernos entre nosotros, porque sí, yo veo Sí, ya, tranquilo. sí, profesor, un segundo. ya. Deje de compartir, Carolina. Ahí, ya, Eh, listo. Nadie nos quiere ver, Letelier, porque hay puras pantallas apagadas. Es que sí, Está. así es el mundo moderno, sonamos, si ya No, sonó, no así ese encuentro es el mucho. mundo moderno, hay que acostumbrarse. Otra Hola, cosa que Patricia. estos estudiantes creían que se habían librado de mí. Estaban tan felices, yo creo. No, sí. Sí, Ahora viene el profesor Letelier, es encantador profesor y nos va a hacer clases
afortunadamente por 2 meses. Bueno, para que vean que no es así. Ya, no, oye, pero a mí me gustó el seminario porque pone el problema de la autonomía, eh, es bien teórico en la idea, ¿cachai? Desarrolla, obviamente, desarrolla la idea desde el punto de vista de la teoría, eh, de las relaciones. No, a mí me gustó. De hecho, espero que haya un documento escrito de esto. Sí, sí, sí hay. Sí, profesor. Me lo pueden mandar a mí, pero con cierta urgencia, Sí, sí, sí. porque Sí, yo creo que está bien. ¿Viste? ¿Qué es lo que es qué es lo que es la adicción desde el punto de vista de una relación organismo-medio? Te das cuenta que son perfecto. muy relevantes, visto en la perspectiva de la biología del conocer. Ahora, eh, no está resuelto el problema, pero está insinuado un camino interesante que explorar, que otros de ustedes deberían explorar. A mí me gustó porque además comenzó bien con un aspecto teórico. A mí me gusta la teoría de las cosas, entonces me gustó este enfoque como hiperteórico digamos, de los fundamentos de la teoría y que explora las consecuencias. Así que a mí me gustó. Yo habría dejado de lado la cosa de la filología y qué es lo que opinaba Perito, qué es lo que es una adicción, ¿no? Pero lo otro yo lo encuentro, mira, yo lo encontré como un refrescante uso de los conceptos de la teoría. Mm. Gracias. Súper. Felicidades. Muchas Una, gracias. una pregunta, profesor Letelier. ¿Sí? ¿Hay pajaritos que comen semillas o que coman semillas que son alucinógenos y que ellos se generan, digamos, esa dinámica? No sé si pajarillos, pero hay mamíferos que comen cuestiones que se vuelven adictos a frutas que están en un correcto estado de fermentación digamos, se curan con con el alcohol de las frutas. Eso está Ah, descrito. ya. Y que les gusta el asunto, porque ahí está el hecho, bueno, el hecho que depende de, de un metabolismo interno, pues, si me explico ya. Que, porque yo puedo ser adicto a una conducta que no es ningún alimento, como el juego, pero eso gatilla dentro de mí moléculas, que es como que yo comiera esos neurotransmisores y me vuelvo adicto al golpe al, a la avalancha, al neurotransmisor de la apuesta. Y no es que yo coma ese producto químico, sino que me lo genero internamente por el hecho de jugar, digamos, ¿ya? Eh, Mm. pero es interesante qué es lo que hace que una cosa sea adictiva desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Bueno, eso es interesante porque yo creo, sí, también, ¿ah? Yo creo que la idea está, digamos, es una cosa que hay que pulirla, Bueno, Sí. pero está bien apuntado. Ahora, decir que vivir es una adicción, no, llegamos muy lejos con eso. pero que es Si poético, vivir es una adicción, parece que el bicho quisiera hacerlo, pero no es que quiera hacerlo, que no lo puede evitar. Mm, Mirar no es una adicción en ese sentido, por eso se hace la distinción de qué es adictivo y qué no. No todo lo que ocurre continuo regularmente es adictivo. No se distingue como adictivo, porque si dijéramos vivir es una adicción, entonces no hay distinción posible. ¿Cómo vamos a distinguir? Todo es adicción, entonces ya es innecesaria la distinción. Se califica de adictiva ciertas praxis, ciertas conductas. ujú. No toda conducta recurrente o recursiva aprendida, son conductas recurrentes que se aprenden, ¿no? Y que tienen otra propiedad, que una vez que son la experiencia de esta modificación estructural que resulta de la recurrencia de la conducta, es tan, digamos, es tan notable que la suspensión de la recurrencia provoca un estado fisiológico alterado o malestar, o que se distingue como malestar. Ahora, no es adictivo leer, yo soy adicto a leer, pero nadie diría, como muy elegantemente tú pusiste ahí, que leer es una adicción. ¿Por qué no? Claro. Porque no se supone que sea negativo, derogativo, dañoso, ni para ti ni para la cultura. Ujú. Claro. Pero De si lo acuerdo. fuera, en algún, uno puede imaginarse una cultura en la cual
leer sea una adicción peligrosa, que esté prohibido. Podría imaginarse uno un mundo cultural así. Ahora, ¿qué pasa con el asunto? Resulta que uno lee y la lectura produce, es placentera, ¿no? Sí, Si uno lee, empieza a leer, yo empecé a leer muy joven y muchos de los que estamos aquí también, muy niños, de hecho. Y lo hallé deleitoso, pues lo disfrutaba. Y uno lo disfruta tanto que resulta que ya no puede dejar de hacerlo, porque si deja de hacerlo se siente incómodo y necesita leer. Ahora, interesante otro aspecto que tú mencionaste, es que, eh, bueno, eso pasa porque puede pasar. Porque si la fisiología no permitiera eso, eso no ocurriría. ¿Con qué correcto. aspecto del flujo de la existencia de los bichos, de las dimensiones de la existencia de los bichos, se asocia esto? Ah, bueno, claro, porque hay regularidad en el mundo, de las cuales depende la sobrevida del bicho. Los bichos comen a una determinada hora y tienen hambre antes de comer. Una ratita es activa de noche y duerme de día. Ahora, si yo lo pongo en una situación en la cual la comida se le entrega de día mientras el bicho está durmiendo, lo que ocurre después de un rato es que el bicho se despierta una hora antes de la hora de comer y se pone activo. Come, se duerme y sigue durmiendo. Porque hay una recurrencia circadiana en esta cosa, comer, por ejemplo, o en muchas otras cosas. El ciclo sueño-vigilia, el momento en que tú comes, se me pasó la hora del almuerzo, se me quita el hambre te da antes de comer. Y después de un rato se te quita, independiente de si comiste o no. Porque tiene que ver con el hipotálamo, en el caso de estos bichos como nosotros, el hipotálamo. ¿Y qué tiene que ver el hipotálamo? Tiene que ver con estas conductas que son cíclicas. ¿Sí? Entonces, claro, resulta ser que un bicho así sofisticado, complicado conductualmente como un ser humano puede derivar bienestar de una cosa tan curiosa como la lectura. Y en la medida en que eso se hace recurrente y parte de la vida, después le quitan la lectura y ese gallo se siente mal. De la misma manera que el adicto le quitan la droga porque empieza a funcionar. Hay todo un proceso fisiológico que tiene que ver con el aprendizaje que está detrás. Mm. Si le doy harta azúcar a una persona, entonces cuando no tiene azúcar se siente pésimo, porque está toda la cuestión funcionando en la expectativa de un azúcar elevado en la sangre. Entonces cualquier cosa puede ser adictiva, sí, pero no llamamos adictiva a cualquier cosa recurrente puede serlo, pero no Ujú. la llamamos adicción. Si es que no consideramos que es dañoso para el personaje. Evidentemente que una droga alucinógena que produce adicción es dañosa para el personaje, claro, porque anda en la estratosfera y no puede hacer ni una cosa, no se hace responsable de sí mismo y además causa puro estropicio. Choca, mata a otro, toma la guagua y la echa al fuego, por ejemplo, para ser crudo. O si no ayuda al otro a que Mm. tanto en otro universo, y en ese universo son disfuncionales y hacen daño, se hacen daño a ellos mismos, considerados por los otros, y dañan a los demás porque además hay que pagarles, mantenerlos, no sé, ponerlos en algún lugar, po. Entonces ahí es adictivo, está malo. Y mira que más o menos nomás, porque el alcohol es adictivo, ¿no? Pero vamos a suspender la cuestión, la ingesta de alcohol. El alcohol es adictivo, es tremendamente adictivo. La mitad de los que estamos aquí están pensando en el pisco sour antes del almuerzo, aunque sea una vez a la semana. Sí, de hecho, yo tengo que El irme. sábado, ya sábado, el pisco sour antes del almuerzo. Es sábado hoy día. Aunque se recurre una vez al mes o una vez a la semana, pero igual. El sábado me desperté y pienso en el pisco sour.
y la tonterita que voy a comer, no sé, la aceituna o la lesera que le gustará a uno que acompaña el pisco sour. Pero ahí tú tienes un componente importante, yo creo que es la noción de anticipación, oye. Claro, Sí. ¿Cachai? Que el sistema funciona con una anticipación y el fenómeno comienza antes que el propio fenómeno físico, por por así decirlo. supuesto, claro. Y bueno, el hambre es así, pues uno anticipa la comida. Mm. Ujú. Empieza, Yo creo que el porque tema es muy interesante porque, hay estos mecanismos cíclicos que está lleno, el sistema nervioso está lleno de estas cuestiones que funcionan de esta manera cíclica, pues, asociados a los ciclos de la naturaleza, en último término, y a las recurrencias del ambiente. Puede hacerlo de cualquier manera, le gustará el día a alguno, al otro le gusta la noche, dependiendo de si tiene tapetum. Las cosas que le pasan, pues si es de la noche va a tener tapetum, el ojo bien grande, va a tener probablemente garras, dientes y otras cosas Mm. interesantes como un gato. Y si es de día, no, pues va a tener los ojos, va a tener otros ojos, unos ojos que se cierran las pupilas, así con más receptores, y seguramente no va a tener, puede ser que tenga los ojos al lado y le guste comerse el pasto, pues. Pero Ujú. seguro que las vacas, todos los bichos, todos tienen recurrencia, pues, y hay un mecanismo que recurrencias del mundo, del contexto, se asocian con recurrencias de la conducta. Oiga, profesor, respecto a lo que dice Carolina, ¿qué se puede decir? Ella dijo algo bien que me llamó la atención. Autonomía y la adicción, ¿sí? Es posible que yo mantenga una conducta que alguien define que es adictiva, pero que resulta en mi autonomía. Pero mira lo que hace la lagartija, pues. Es adicta al sol. Se sale de la cuevita y se va a poner al sol. Si no hace eso, se muere. ¿De qué manera controla su temperatura interna? Poniéndose al sol, pues. Entonces, ponerse al sol es como traer el sol a mi mundo, porque si yo fuera una lagartija, podría pensar que yo hago esta acción y de pronto todo se ilumina y se pone cálido. Claro, claro, pero, sí. ojo, yo, o sea, eso, en el mundo de lo humano hay ciertas adicciones que son absolutamente espectaculares. O sea, hay gente que es adicta a comer cuchillo. Hay casos muy específicos de personas que se volvieron adictas a comer cuchillo. Entonces, uno puede desarrollar, justamente porque somos sistemas autónomos, uno puede, y nuestro mecanismo interno de producción de moléculas es tan complicado en el sistema nervioso que esto ha pasado. Ha pasado, hay varios casos de personas que se han vuelto adictas a comer cuchillo Ujú. Yo y a todo lo tengo, que eso implica. Entonces, el, el problema de la adicción, en ese sentido, toca con el problema de la autonomía. Porque cuando algo es adictivo, te das cuenta, no, es justamente, yo creo que algo importante es cuando la persona también reconoce que es negativo lo que tiene, me explico. Porque comer cuchillo, hay un caso muy famoso de una persona que comía cuchillo y comía cuchillo así de hojas de 30 centímetros de largo, digamos. Em, y lo masticaba. Se lo introducía, ¿no? Bueno, y hay adicciones que son más comunes que por el otro esfínter. También hay adicciones que se introducen objetos por el otro, Mm. eh, el otro punto de entrada del intestino, ¿no? Bueno, la Que gente que se come el pelo. la gente, claro, sí hay. Entonces, ¿cuál es el mecanismo gatillador de las conductas? Porque una vez que se establece la conducta, como que la conducta tiende a permanecer. Entonces, una pregunta importante tal vez Claro, no es qué es lo adictivo, sino cómo es que yo establezco una conducta adictiva, ¿cachai? Mm. estar asociado con algún reward, como diría es un aprendizaje. Claro, el aprendizaje, Claro, Ah, es un aprendizaje, digamos, sistémico.
Ahora, yo tenía un compañero que se tomaba el agua de las témperas en el colegio. Se tomaba, hacíamos la cuestión, y este se tomaba el agua de las témperas. Ujú. Claro, Y le claro, encantaba. claro, Y el mecanismo ahí, cuál es que todos le hacían fiesta. Claro, hay mecanismos. claro. Oiga, y la otra pregunta que les quería hacer, profesores, dado que la OMS declara a esto como una enfermedad, ¿cierto? Pero de fondo de eso, más allá de la medicina, es una cuestión más bien económica. El discurso de la OMS al final tiene que ver con lucas o realmente ellos están preocupados de la salud de la gente. O sea, la salud de la gente, ¿por qué preocupa la salud de la gente en términos bien estrictos? ¿Es porque nos padecemos del dolor del otro? Fíjate que ahora nomás hay el caso de esta señora madre que viene caminando de Puerto Montt para que conseguir 3.500 millones de pesos para el tratamiento de su hijo. Y el Ministerio de Salud dijo que no, porque era digamos, primero que era increíblemente caro y que con eso podían hacerse otras cosas más necesarias. Y segundo, porque era una cuestión que todavía era especulativa. Entonces, no es el amor por evitar el sufrimiento de los demás. Se trata de que el Señor sea responsable de sí mismo. No, no, no signifique gasto para el Estado. Por eso quiere que la gente esté sana, Claro, que produzca impuestos a lo otro y no de gasto. Entonces, el que está enfermo es un problema porque produce puro gasto y no, y ninguna, es puro costo y ninguna beneficio. Porque si no, dejemos que la gente se... Porque, ¿cuál es el problema con la drogadicción, con las drogas duras? Que las personas que están adictas a las drogas duras son un estorbo. Hay que hacerse cargo de ellos, en fin. Se hace cargo el Estado o algunos estados de otras personas que están en condición, digamos, de medrada, que no son capaces, que no son, pueden ser responsables de sí mismas. Sí, sí, claro que hay este altruismo social, pero también hay una expectativa de un funcionamiento social que requiere que la gente esté sana. Promo- Promovimos los buenos hábitos. No fume porque se va a morir, bueno, esa es la amenaza. Pues. No fume porque se enferma y tratar al que está enfermo cuesta cualquier plata. Pues. sí. Mejor que no esté enfermo, Ujú. porque se deja de producir y encima empieza a gastar. Claro, Lo mismo con la educación. La educación en Chile es obligatoria, hasta la educación media. ¿Por qué razón? Porque es obligatorio. Porque un gallo educado es más productivo que uno que no lo es, po, y causa menos problemas. claro. Entonces tiene ese sesgo la OMS, Yo creo que tiene ese todas las sesgo cosas, económico. yo creo que todo lo tiene, po. sin Si duda. las sociedades no son de la buena onda tampoco, po. Si la sociedad da, pero pide. Uno tiene que dar para que le den. Y pide harto. Ese es el negocio, ¿no? De la Sí. vida social. Tú Ujú. das para que te den. Tú Claro. aceptas para que te acepten. Ujú. Bien, bien. Agradecemos a los profesores que estuvieron presentes. Carolina, ha sido motivador verla que terminó elegante su trabajo, se preocupó. Y gracias, profesor Podosi, por venir a estar aquí con nosotros un ratito. Ah, no, si no podía dejar yo de... Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias por sus comentarios. Sí.
teníamos programado un horario con el profesor Letelier que tenía un problema de conectividad, así que, pero él estuvo hasta el final. Oye, Sí, Carolina, mándale al Juan Carlos tu cosa, porque en realidad está bonito, se puede pulir, es interesante. sí, sí. Sí, lo vamos a Muchas hacer de gracias. inmediato, lo vamos a hacer de inmediato, profesor. Gracias, Muchas Carolina, gracias. gracias a todos los que... Gracias a todos. Patricia, gracias. Mire, mire a dónde está Patricia, doctor, y nosotros acá, mire, el mar ¿Dónde de está? Cortés ahí frente a su... Ahí es, ahí es donde quiero estar yo, a ver las ballenas que están ahí. sí, pero ahí la Patricia tiene que mover los palillos. Mire, ¿ve? Ya vamos a hacer todas las movidas necesarias, profesores, Sí, sí, ¿Ya? sí, sí, está todo arreglado. Bueno, para estar gracias a aquí. todos, gracias a todos por venir, gracias Carolina, gracias profesor. Gracias. Nos Chao. vemos el próximo sábado. Chao, Nos vemos. chao. Hasta Chao. luego. Muchas gracias. Carolina, mandémosle al profesor. Yo me Chao, coordino con... chao. Ya. Nos coordinamos. Gracias.